Lo primero, buenas tardes. Gracias, Fernando, por hacer un ratito y querer compartir con nosotros, con el espacio de comunicación popular Voces en Lucha. Y nada, te lanzaría la primera pregunta para que te presentes, diga dónde estamos y por qué en este lugar te encuentras en este momento de tu existencia. Bueno, no, gracias a ustedes por la oportunidad. Estamos en el Fondo Editorial, en las oficinas del Fondo Editorial Casa de las Américas, donde, bueno, me ha tocado ser el director del Fondo Editorial Casa de las Américas. Una institución que es de las primeras instituciones creadas después del triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959. En esos años, bueno, aparece, en esos primeros meses aparece la Imprenta Nacional, aparece el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica y aparece la Casa de las Américas. Está muy ligada también a esa perspectiva desde el punto de vista de la transformación cultural que implica una revolución y que está asociada también a una figura central en el proceso revolucionario cubano, en las últimas etapas del proceso revolucionario cubano, y al lugar que tuvo en la Casa de las Américas, que es de Santa María, una de las denominadas heroínas del Moncada, con también una experiencia en el presidio, en la lucha clandestina, en la lucha guerrillera, en el exilio, y sin duda una mujer central de la historia de Cuba. Una de las cosas buenas de llegar a la casa es que uno se siente feliz también de trabajar en un lugar que tuvo esa impronta, que tiene más de 60 años de existencia. De hecho, el año próximo cumple 65 años de su creación en 1959, y saber que una de las mayores impulsoras, o de las impulsoras fundacionales de esta institución es una mujer, me parece que un poco que hace justicia también a todo el lugar que tuvieron en el proceso revolucionario cubano. Y bueno, la casa, para tratar de definirla quizá de una manera rápida, hay unas palabras cuando uno sube la escalera de la casa que son de Eduardo Galeano en la inauguración de un premio Casa de las Américas, que dice Fe de Rata, donde dice 12 de octubre de 1492, debe decir 28 de abril de 1959. La primera fecha remite al descubrimiento y la segunda fecha a la creación de la casa. Por lo tanto, yo creo que se legitima y se identifica un poco el lugar central que ha tenido la casa para conocernos de verdad, para conocernos desde lo que somos, desde cómo entendemos lo que somos y de por qué luchamos. Entonces, nada, en este lugar estamos esta tarde conversando, que más que ser un espacio personal, por decirlo de alguna manera, es una institución que como resultado de la revolución sobrevive a las personas, aunque no las niega, aunque no niega su labor, pero sobrevive también a lo que pudiéramos personalizar solamente. Hablas de la identidad, ¿no? Y de esa cita que vemos al subir las escaleras de Casa de las Américas, que de alguna manera nos habla de ser cubano, ¿no? De esa cubanidad, ¿no? Sí. ¿Qué características tiene eso de ser cubano? La pregunta es muy interesante cuando hablamos desde la Casa de las Américas, porque la Casa de las Américas o la labor de la casa también ha entendido, y por lo menos es una percepción que yo comparto, un lugar que, si bien hay determinadas dinámicas desde el punto de vista nacional, de identidad nacional, hay una historia compartida, hay problemas compartidos y hay un lugar que tiene Cuba que se inserta dentro del espacio nuestroamericano. Y en ese sentido, parte de esa cubanidad pasa por José Martí, pasa por entender el lugar de José Martí y la manera en que José Martí, reivindicando el derecho de los cubanos a tener patria, a ser independientes, lo hace conectado con cómo se manifestaba ese mismo derecho en nuestras tierras de América. Entonces yo creo que en primer lugar te diría que ser cubano es, sobre todas las cosas, no sentirse desconectado de todo lo que pasa en nuestra región, de nuestra condición también caribeña, de nuestra condición insular, de nuestra condición nuestroamericana. Ese sería un punto que me parece importante. En segundo lugar, reconocernos. Hay una imagen de Cuba que a veces la presenta mucho más monolítica de lo que realmente es.
Y bueno, ustedes han tenido la oportunidad de caminar por las calles, de ver lo que pasa en la capital, lo que pasa en otras provincias del país, en otros municipios, y se dan cuenta que es muy difícil. O sea, uno puede definir determinadas características comunes, pero siempre también hay que tener un poco, o uno se cuida de folclorizar esas características comunes. O sea, de asumir que somos de una manera y que solamente se puede presentar ahí. También hay muchos mitos con respecto a eso, ¿no? En el sentido de lo que se divulga, de que es la salsa, el son, el ron, el tabaco, que sí, también eso forma parte de nuestra cultura, y lo forma sobre todo porque cada una de esas cosas que se presentan como productos en realidad lleva el trabajo, las tradiciones de mucha gente. O sea, detrás de esas cosas hay mucha gente que también son los que viven el sentido de ser cubano. Pero también vamos más allá de eso. Y en ese sentido hay cuestiones que tienen que ver con la solidaridad, tienen que ver con el lugar que ocupa Cuba muchas veces como cruce de fronteras. En qué momentos ese lugar de Cuba como cruce de fronteras se ha achicado un poco y otras veces se ha ampliado. Y ya te decía, hay quien definía a Cuba como una mezcla, como un ajiaco, como la cocción de muchas cosas. Y yo diría que sí, que es el resultado de muchas cosas que se han incorporado y que se han hecho muy propias. Entonces, bueno, por ahí iría un poco, pero a mí me gusta reivindicar eso, ¿no? El lugar común y la identidad común que tenemos con muchos espacios de América Latina, el Caribe, del denominado tercer mundo, del tercer mundo que habita en el primer mundo, o desde esa idea de que en el norte también hay un sur. O sea, desde toda esa perspectiva que me parece que también podríamos comentar, que también nos plantea un reto, y hay un reto cultural importante que sobre todo en estos tiempos me parece que se ha magnificado, que se ha resignificado, ¿no? Y es que en ocasiones uno percibe que culturalmente, como parte de la batalla que se está dando, hay determinados elementos en las percepciones de la gente que se alejan un poco de esa identificación con esos sectores que te mencionaba, con esas áreas geográficas que te mencionaba, y que miran más hacia otro lugar del que realmente no venimos tanto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de las cosas que estamos enfrentándonos cotidianamente también. Escuchándote, y también de cualquier latinoamericano y de los amigos del proceso, ¿no? Que viven en otras latitudes desde la solidaridad. Que sí que hay una especie de temor, ¿no? Que como nos decía Yaniska el otro día, no tenemos que dejar que el discurso de la desesperanza nos gane, porque entonces ponernos a trabajar en las cosas que somos, ¿no? En esas identidades, y fortalecer y encontrar. Incluso, déjame comentarte, conectando un poco con esto que decías, ¿no? Y de también la percepción de la gente que se mantiene en una posición solidaria con Cuba, ¿no? Hay algo que en particular un grupo de compañeros y compañeras hemos defendido siempre, y es que a nosotros nos interesa mucho que la gente vea a Cuba, por supuesto, desde la perspectiva de lo que todavía tiene que aportar el proyecto, de las cosas positivas del proyecto, pero también desde el punto de vista y de la perspectiva de los errores. Entre otras cosas, porque yo creo que la revolución cubana, la existencia de Cuba, la existencia incluso de la situación en la que estamos todavía en un escenario de soberanía e independencia, es completamente, en un escenario mundial como el actual, es completamente digna de levantar apoyos, vamos a decirlo, de levantar y de generar solidaridad. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer todo lo posible para evitar que compañeros y compañeras se decepcionen porque se les construya una visión idealizada de lo que es la Cuba de hoy. O sea, Cuba tiene suficientes problemas, tiene una cantidad tremenda de problemas, de dificultades, pero incluso nosotros como cubanos
diríamos, pero eso no quita que haya la necesidad de pedirles que nos sigan siendo solidarios y que nos sigan apoyando. Al contrario, yo creo que en la medida en que se conozcan también esas limitaciones y esos problemas, son argumentos también para que nos sigan apoyando. Te lo digo porque a veces me he encontrado con personas que tienen una visión idealizada de lo que es en el escenario actual, el proyecto cubano, la sociedad cubana, y de momento la reacción que tienen es, pero yo no sabía que pasaban cosas como esa, yo no sabía que existían esos problemas. Sí, tenemos determinados problemas, ¿no? Y al contrario, lo que hacemos es decirte, mira, nosotros asumimos como compromiso la solidaridad internacional. Es un principio que asumimos y al mismo tiempo estamos en la disposición de recibirlo, pero desde el reconocimiento también de los problemas que tenemos. Entonces, bueno, era una cosita que me parecía importante porque creo que es bueno, ¿no? También, por lo menos como lo entendemos buena parte de los compañeros, las compañeras, y como lo entiendo yo también, ¿no? Y nosotros nos sumamos a esa reflexión. Fernando Martínez Heredia, ¿qué significa escuchar? ¿Cómo resuena en ti ese nombre? Mira, a ver, yo creo que hay una cosa, bueno, creo que en algún momento también, si estuvieron, ahora me mencionaste un nombre, el de Yanisca, que estoy seguro que Yanisca habló de los afectos cotidianos, de la importancia también del amor y de las cosas, de arroparnos en medio de las dificultades en el día a día, que son de las cosas importantes. Entonces, hay cosas que parecen aparentemente simples y que no lo son. Fernando, antes de hablarte del revolucionario que es, o también hablándote de eso, yo tengo una foto de mi hijo mayor con Fernando en un evento Paradigmas Emancipatorios en La Habana, y tengo una foto de mi hijo más pequeño con Fernando y Esther, casi que recién nacido el niño, con unos meses el niño después de nacido. A mí me tocó ir a despertar a Fernando Martínez y a Esther Pérez para decirle o para comentarle el fallecimiento de Fidel el 25 de noviembre del 2016. Y Fernando, en el año 2013, yo fui a verlo porque había terminado como profesor había cumplido un tiempo como profesor de preuniversitario. Le fui a pedir trabajo en el Instituto Marinelo y me dio trabajo en el Instituto Marinelo. Entonces, sí, podemos entrar a hablar de las otras perspectivas con que uno ve a Fernando y la admiración que le tiene, pero es muy difícil desligarse de ese día a día y de las respuestas concretas que dio a situaciones concretas desde el punto de vista personal. Entonces eso me parece necesario llamar la atención en ese sentido. En segundo lugar, a Fernando, lo conocíamos desde antes, también por lo que había hecho, por el trabajo que realizó. Hay un dato interesante que tiene que ver con los silencios que rodearon en determinados momentos a Fernando después de el cierre del Departamento de Filosofía, que si bien se mantuvo trabajando, la visibilidad tampoco llegó a ser todo lo que nos hubiera hecho falta. Pero al mismo tiempo hay una cosa súper interesante en ese sentido, y es que en la medida en que también tuvo quizá un poco más de visibilidad, como que generaciones diferentes entraron en contacto con él. Es una cosa súper interesante. O sea, probablemente el primer contacto amplio de alguien con la obra de Fernando, de alguien que me podía llevar a mí 20 años, se dio al mismo tiempo que el mío. O que de un compañero que me llevaba 5 años. ¿Por qué? Porque bueno, fue en ese momento en que empezó a alcanzar quizá un poco más de visibilidad. No digo que su trabajo no se haya dado desde el cierre del departamento, que fue en el 71, hasta años después, o sea, desde el cierre de la revista Pensamiento Crítico, discúlpame, del año 71 hasta años después, pero por ejemplo, un momento muy importante de esa visibilidad fue el año 89, cuando Fernando gana el Premio Casa, el Premio Casa de las Américas. Estamos hablando de un año 89 del que habían transcurrido 3 años del denominado periodo, 3-4 años del denominado periodo de rectificación de errores, que implica una vuelta al Che, y que hay una parte de esa vuelta al Che que también la acompaña Fernando, y estamos hablando de 1 o 2 años antes del derrumbe del socialismo y los impactos que tuvieron, que tuvo en Cuba ese proceso. Entonces hubo gente que también llegó
Vaya, yo en el 87, en el 89 tenía 7 años, pero hubo gente que llegó a Fernando a principios de los 90 y nosotros llegamos quizá un poco más adelantados a los 90, principios de los 2000. Entonces, como que se da una cosa muy curiosa, que es que gente de varias generaciones, quizá en determinado momento, los que no estuvieron tan cerca de todo lo que fue pensamiento crítico o el departamento de filosofía, llegó al mismo tiempo Fernando en generaciones diferentes. Y eso es muy interesante porque al mismo tiempo las lecturas que se hacen desde generaciones diferentes de una misma obra en determinado momento también están marcados por diferencia. Entonces es muy importante. Y a pesar de eso, yo creo que habla mucho del impacto de la obra de Fernando, cómo caló en esas generaciones diferentes que quizá llegaron al mismo tiempo a conocer su obra, con problemas y con experiencias diferentes, pero recibieron el impacto del trabajo de Fernando. Entonces, yo creo que es muy significativo, entre otras cosas, porque Fernando con su obra deja un espacio siempre a la inconformidad. Dejar un espacio a la inconformidad es dejar un espacio a ser revolucionario en el sentido más estricto del término. Es que incluso, aunque una revolución haya decretado su consumación, necesita revolucionarse constantemente. Es decir, uno no puede establecer por decreto que una revolución se ha consumado, porque sencillamente deja de ser revolución. O sea, uno puede asumir que ha llegado al poder, uno puede asumir que determinada fuerza revolucionaria ha llegado al poder, que se han tomado un grupo de medidas que han potenciado el acceso a los beneficios de los sectores más humildes, pero ya decretar como consumada una revolución puede implicar más que marcar que algo se logró, un acta de función para un proceso revolucionario. Porque casi que te pone en una situación de que tú sientes que no tienes que hacer más nada. Entonces, desde ese punto de vista de insatisfacción, de inconformidad, yo creo que Fernando va aguijoneando todo el tiempo en la necesidad de que la revolución tiene una condición permanente. Y si sobre todo también no entendemos el compromiso latinoamericanista, el compromiso tercermundista, el compromiso solidario que asume la revolución cubana como esencia, que también tiene que ver mucho con Martí, y que además Fernando asumió esa herencia y esa condición del internacionalismo, que además fue practicada de una manera tremenda por Fidel, por el Che. Uno se da cuenta que había mucha tarea por cumplir y hay mucha tarea por cumplir todavía. Entonces, me parece que esa es una de las cosas que aporta Fernando. Otra, que hay un compañero nuestro que lo repite mucho, ¿no? Y que tiene que ver con una frase que él pronunciaba, en el sentido de que uno puede perder determinadas batallas pero no sentirse derrotado. Y la idea esa de que Fernando, incluso con todos los problemas que enfrentó, con las injusticias que enfrentó en determinados momentos, a las que tuvo que hacer frente, nunca se sintió un derrotado, es un llamado a ese optimismo que tú mencionabas ahorita, ¿no? A no darse por vencido. Y me parece que es otra de las cosas que aprendimos de él. Entonces, bueno, me parece que son cosas importantes. Yo resaltaría además la perspectiva, la resistencia de Fernando a encasillarse en una condición de académico o de investigador, digamos que puro, ¿ya? Y reivindicar siempre su condición de luchador y la investigación y la escritura como un arma de lucha. Creo que es algo que también nos alumbra mucho, y por supuesto la cuestión y el peso del componente ético, que es otra cosa central en Fernando, que es una experiencia central y que está muy ligada a su humildad, ¿no? En cómo alejarse todo el tiempo de poses, cómo alejarse todo el tiempo de asumir que se merecía determinados reconocimientos, que también los merecía, pero cómo sentir que faltaba mucho por hacer, ¿no? Era una gente que estaba haciendo todo el tiempo y que estaba construyendo todo el tiempo. Por lo tanto, son de las cosas que también me parece que resultan importantes para hablar de Fernando. Queríamos hacer una introducción de nuestra nueva incorporación a Voces en Lucha, Joel Suárez, desde la Martin, desde el Centro Martin Luther King, que vamos a lanzar su pregunta. Bueno, me puse el abrigo para estar preparado para Joel. Ya desde mediados de 2016
Fernando Martínez Heredia, a quien él considera uno de sus mentores intelectuales y con quien colaboró también en el Instituto de Investigaciones Culturales Juan Marinelo, planteaba, fue un poquito largo, que en Cuba la dimensión humana sigue siendo fundamental en tanto millones de individuos pusieron su vida a favor del proyecto revolucionario, el socialismo y sus valores. Pero sin lugar a dudas han pasado sobre todas esas personas y las nuevas generaciones estos 30 años y los rasgos esenciales del proyecto han recibido contracciones y erosiones. Y se observan fenómenos de desconexión, apatía, despolitización y conservatización en la sociedad, los cuales uno de los fenómenos más significativos por su estructuración, organización territorial, es el fundamentalismo religioso. Esto pudiera tener una relación directa con aquella profética intervención de Fidel en el aula magna de la Universidad de La Habana, convencido que el imperialismo no podrá derrotar esta revolución, pero nosotros mismos sí. ¿Qué desafío te plantea esto y cuáles son los caminos para reconectar a la gente con el proyecto y sus valores, aún las condiciones adversas? En un proyecto con más de 65 años en que quienes, vamos a decirlo de esta forma, quienes visibilizaron y plantearon un determinado proyecto revolucionario en la última etapa de lucha, y quienes actuaron con mayor fuerza en función y protagonismo en función de ese proyecto, llegaron al poder. Se produce el triunfo de la revolución. Cuando hablamos de 65 años, sin dudas hay un peso que tienen los acumulados, que es de las cuestiones que yo creo que en ocasiones no levantamos y no visibilizamos lo suficiente. Sin dudas, desde el punto de vista de capacidad movilizativa, la etapa, digamos, que lo que pudiera denominarse una etapa extensiva de la revolución. Vivíamos en un país donde había una concentración de las tierras en manos de las grandes transnacionales, donde había los negocios inmobiliarios y una oligarquía muy relacionada y muy subordinada a los intereses de los Estados Unidos, donde había una concentración desde el punto de vista de los principales recursos del país, y uno de los resultados concretos de la revolución es que eso al día siguiente se empieza a poner en función de la gente, se expande esa concentración, se elimina la concentración, pero eso implica expandir eso que estaba concentrado, y el beneficio para la gente sin dudas es inmediato, sobre todo para los sectores más desfavorecidos. Lógicamente eso después va planteando un reto, es decir, esa expansión tú la realizas en un determinado momento, pero como después tú, en la medida en que estás levantando también las aspiraciones de la gente, en que estás empoderando a las personas, porque parte de la transformación de la revolución es empoderar a la gente e incluso dignificar a las personas. Y por supuesto eso lleva un incremento desde el punto de vista de las expectativas, un incremento desde el punto de vista de las necesidades de participación, cómo eso que se extendió se convierte en algo intensivo, en que tú lo sigas desarrollando todo el tiempo. Y el peso de esos acumulados, sin duda, después de 60 años y del transcurso de varias generaciones políticas, es diferente. Entre otras cosas porque lo que quizá no se logró en los 60 o en los 70 y que ya la gente identifica con logros en el caso de lo que se logró o no logros en el caso de lo que no se pudo hacer, ya la gente lo identifica con la revolución. Por lo tanto, la percepción que hay de lo que no se logró en el 60 y el 70 tiene una influencia en las generaciones posteriores a través de padres o abuelos, y tiene una influencia en las otras generaciones políticas que le siguen también a través de padres, abuelos, tíos. O sea, por ahí viene parte de la complejidad, porque también hay una tendencia a veces a limitar los problemas y las situaciones a periodos muy cortos, ¿no? Hay periodos cortos en que las cosas se pueden agravar o no, pero hay cuestiones que se van arrastrando y que se van profundizando e incrementando. A pesar de muchas cosas, yo no creo que lo que sobrevino en los 90 o en los 2000, se habla mucho de la crisis de valores, del incremento del individualismo, cosas que podemos compartir en algunos casos, pero tampoco las cosas son en blanco y negro. O sea,
Yo creo que probablemente este sea o se convirtió a lo largo de los 90 y los 2000 en un país más abierto desde el punto de vista, y en eso tuvieron que ver mucho la gente joven, en un país mucho más abierto, por ejemplo, en el respeto a las diversidades sexuales, a pesar de las dificultades y de los retos que tuvimos cuando se aprobó el reciente Código de la Familia. Pero miremos lo que pasó en ese sentido en los 70 y en los 80, por ejemplo, en este propio país. Hablamos desde el punto de vista de la diversidad y el respeto a la diversidad de manifestaciones religiosas. O sea, hay cosas en las que también hay determinados elementos de ganancia, de desarrollo, de crecimiento, que también pueden verse como un resultado desde el punto de vista del proceso revolucionario cubano, y que también acontecieron incluso en años muy difíciles como los 90 y los 2000. Entonces, yo creo que todo lleva esa doble visión, ¿no? Valorar el papel de los acumulados y también no representar las cosas de una manera simple. Joel mencionaba el discurso de Fidel en la Universidad de La Habana el 17 de noviembre del 2005. Yo creo que el liderazgo de Fidel, por supuesto, desde el punto de vista de la manera de hacer política y de poner a la gente en condiciones de participar en la política, es un liderazgo y una condición de educador tremenda, que también es importante. Porque en ese sentido, bueno, mencionamos el 2005, pero podríamos hablar del proceso de rectificación de errores. Las razones son diferentes, uno puede encontrar diferentes manifestaciones de problemas, pero encuentra problema en algo. O sea, no vamos a asumir que el 2005 se constituyó la única expresión de que teníamos problemas que podían dar al traste con el proceso revolucionario cubano. Ha habido otros momentos en que también pasó eso, incluso en el escenario de existencia del denominado campo socialista. Ahora, ¿qué tiene de particular el discurso de la universidad en el 2005? Primero, ese discurso se da en un escenario que se había iniciado en el año 99, en diciembre del año 99, bueno, en el año 99 en general, que es el denominado proceso de la batalla de ideas, donde se potencia un grupo de programas de la revolución, como que se le denominaron, y que tenían la clara orientación de corregir determinados fenómenos de desigualdad, de empobrecimiento, que impactaron con mucha fuerza en la sociedad, sobre todo a partir de la década de los 90. Lo curioso es que Fidel esté diciendo eso en el 2005. ¿Por qué razón? Porque la batalla de ideas sin duda fue un nuevo esfuerzo por tratar de reducir determinadas brechas que se generaron mucho en los 90. Y Fidel tenía una cosa, o por lo menos la percepción de la manera de entender la política. O sea, había un componente de hacer cosas, pero que también servía al mismo tiempo como diagnóstico. O sea, él partía de un diagnóstico de problemas determinados que había. A ver, llegamos a los 98, 99, venimos de una crisis en los 90, se incrementó la desigualdad, hay gente en estado de vulnerabilidad que se percibe con mayor fuerza, hay que hacer algo para eso. Los negros no están entrando a la universidad, cosas de ese tipo. Bueno, hay que hacer algo para eso. Vamos a potenciar un escenario como el de las batallas como el de los programas de la revolución, vamos a ampliar el acceso a la universidad, vamos a formar trabajadores sociales, vamos a formar instructores de arte para seguir ampliando el acceso de la gente al arte. Bueno, hay un diagnóstico previo, una respuesta con medidas, pero que esa respuesta, en la medida que se van dando, reflejan, o en la medida en que se van practicando, reflejan nuevos problemas. Tal es así que del 99 al 2005, en vez de decir, digamos, esto que hemos hecho como la batalla de ideas ha corregido los errores, lo que está haciendo es llamando y diciendo y alertando que nosotros podemos ser responsables de una reversión del socialismo. O sea, cualquier análisis triunfal diría, bueno, hicimos muy bien las cosas en la batalla de ideas, logramos equiparar determinadas cosas, bueno, ya estamos cumpliendo con esa tarea. No, la lectura es la siguiente: sí, hemos hecho esto, pero eso nos ha visibilizado que hay problemas más profundos y que hay retos mucho más fuertes que tenemos que enfrentar. Entonces, me parece que es importante destacar eso. Después del 2005 hay cuestiones que se han dado desde el punto de vista de un mayor acceso, por ejemplo, a la conectividad, a
o sea, el acceso a un tipo de información, que tampoco es el acceso a toda la información. Ha habido determinadas reestructuraciones desde el punto de vista económico, donde se le ha seguido dando un mayor peso al sector privado, se han incrementado en alguna medida las desigualdades, todo eso se potenció luego con la pandemia, con la COVID-19. Entonces la alerta sigue ahí y se han agravado un poco algunos de los conflictos que tenemos. Joel mencionaba apatía y mencionaba a gente joven, ¿no? O hablaba de los jóvenes. Yo creo que sin dudas hay un reforzamiento de una mirada que no es una mirada a lo que te decía al principio, que no es una mirada al Caribe, que no es una mirada en determinados sectores sociales, que no es una mirada a la gente que viene de resistirse a la colonización, de resistirse a la expansión de los Estados Unidos, digo, como país, como proyecto, sino es acercarse un poquito más al paradigma de los vencedores, al esquema cultural que se trata de imponer desde los vencedores, al patrón de vida occidental. Y bueno, es uno de los retos también que existen, que no es solamente un problema de cuchara y tenedor y que por supuesto es transversal, ¿no? La apatía no podemos verla solamente desde el punto de vista de la participación política, quizá un poquito más estricta, o una concepción más estricta del campo de la política, porque que se afecten o que se lacere un poco ese sentido de colectividad, de solidaridad en el ámbito social, también podría considerarse una expresión de apatía. Y en qué medida eso también no es político, ¿no? O sea, son cuestiones que me parece que podemos poner sobre la mesa. Desde el punto de vista de las respuestas, que es otra de las cosas que nos comentaba Joel, yo conecto con lo que decía Fernando. O sea, primero, hay que sentirse completamente inconforme, no hay que dar por sentado que el escenario en el que estamos viviendo es el escenario de la revolución consumada. Es el escenario en que con mucha mayor fuerza hay que revolucionar todo el proceso revolucionario. Estamos en un momento en que, en la idea de Fernando, en la concepción de Fernando, el proyecto, como lo que se quería alcanzar, como a lo que queríamos aspirar, como los principios a los que queríamos llegar, estaba en un lugar, y la implementación del proyecto tenía que ver con cómo se daban las políticas en el sentido práctico, cómo se beneficiaba a la gente, cómo se daban esas dinámicas. Ese proyecto y esa implementación que Fernando la complejizaba con el término poder, pero que tiene que ver con esa implementación del proyecto, con esa puesta en práctica del proyecto, en ocasiones, en estos 65 años, se ha acercado a esa implementación más al proyecto y otras veces se ha alejado. Yo creo que este es uno de los momentos en que esa implementación, esa puesta en práctica de lo que se ha planteado como objetivos del proyecto revolucionario cubano se ha alejado con mayor fuerza. Entonces yo creo que reconocer eso es una de las primeras cosas que sería útil para plantear respuestas. Es decir, no vamos a resolver nada diciendo que en el momento actual estamos en un momento en que el proyecto permanece o se está cumpliendo y se está aplicando de la manera más cercana, o sea, de la manera más de cómo se planteó. Al contrario, yo creo que es uno de los momentos en que existen mayores distorsiones y en que existe un mayor alejamiento. Entonces, bueno, por ahí yo creo que van algunas de las respuestas. Yo creo que hay mucho que tiene que ver también con las maneras de hacer política, con las maneras de explicar las cosas, con las maneras de transparentar los problemas que tenemos y cuáles son las posibles soluciones, y sobre todo la participación y potenciar la participación de la gente, ¿no? Que es de las cosas que también hemos ido defendiendo, ¿no? ¿Qué sería la dignidad para ti, Fernando? La dignidad para mí, si hablamos de un proyecto digno, ¿no? O de la dignificación que hizo la revolución, que creo que fue un término que utilicé, que cada cual pueda realizarse y tenga las condiciones para realizarse,
me parece un asunto central y yo creo que es una de las principales cosas que se dio a partir de 1959, porque se suele mirar a los que tenían las posibilidades de realizarse antes de 1959, pero no se suele mirar, para hablar de los resultados concretos de la revolución, es la cantidad de gente de este país que puso en condiciones de explotar mucho más todo lo que tenían. Y creo que eso fue una apuesta concreta. Yo iría por ahí. Segundo, yo creo que es tratar de no doblegarse por lo difícil que sea el proyecto que se plantea. O sea, nosotros estamos enfrentados a realizar un proyecto en un ambiente que siempre ha sido hostil. Nosotros estamos enfrentados a realizar un proyecto que dependía mucho de espacios de concertación internacionales que también nos hacían falta, que no se realizaron en muchos casos y que no se consumaron en muchos casos. Eso también contribuye a la hostilidad a la que hemos tenido que enfrentarnos. Entonces yo creo que mantenernos en ese proyecto es una expresión de dignidad. Al mismo tiempo, diría que otra expresión de dignidad sería tratar en un momento como este, en que, como te decía, estamos muy alejados, o es de los momentos en que más hemos estado alejados durante estos 60 años del proyecto. Yo creo que dignidad sería también hacer todo lo posible cada día por tratar de acercar y disminuir esa distancia entre la aplicación del proyecto, lo que se está haciendo, acercarlo al proyecto original. Por ahí, al proyecto, por ahí iría un poco como lo entiendo en las circunstancias actuales. Yo no sé si quieres aportar alguna cosa más que creas que sí es importante. Bueno, mira, nuestro compañero Roberto Regalado ha dicho que habla de un triángulo de las Bermudas por el que camina Cuba. Y en ese triángulo de las Bermudas menciona 3 vértices. Uno tiene que ver con la necesidad de un espacio de concertación. Es decir, pensar que nosotros podemos existir desconectados de todo el mundo es una cosa impracticable. Eso es imposible. Y eso habla mucho también de la importancia de la solidaridad con la Revolución Cubana y de la solidaridad de Cuba con el mundo. Otro tiene que ver con la existencia del bloqueo de los estados por parte del gobierno de los Estados Unidos como una constante que nos ha acompañado. Y que también hay que insistir en eso en cada momento, porque es de las cosas que cuando hablábamos de que también la propaganda más occidental a veces ha calado con profundidad, también una de las maneras en que ha calado es disminuir eso, ¿no? Sobre todo en un escenario como el actual. Y el tercero de esos vértices es el de los errores propios, es el de los problemas propios. Entonces, yo creo que el reto que tenemos es ver cómo seguimos trabajando en esas 3 dimensiones, reconociendo que con las que quizá un poco más de potencialidad tenemos para incidir es en la de los errores propios. Entonces, bueno, yo quería reivindicar un poco eso, porque me parece importante, porque me parece que es de las cosas que todavía nos quedan por hacer. Pues muchísimas gracias, Fernando. Por ahí lo podemos dejar por esta vez. Seguiremos visitándote según visitemos este magnífico archipiélago.